Manuel Pineda Calderón, un siglo con su querida Alcalá. A veces cuesta creer qué influencia puede tener en cada uno de nosotros algo o alguien sin ni siquiera haberlo visto. Algo parecido puede ocurrirle a quien haya oído anécdotas de una persona a la cual nunca conoció, pero que a través del tiempo y gracias a las personas que va encontrándose en su camino, le hacen de alguna forma casi vivir momentos con él en sus tertulias. Este es el caso de Manuel Pineda Calderón. Es evidente que una persona y artista como él siempre es motivo de estudio, tanto de su obra como de su vida. Manolo Pineda nace en la calle de la Plata de aquí de Alcalá de Guadaira en el año 1906. Su padre fue Francisco Pineda y Concepción Calderón. ¿Quién lo cuidó? Pues tenía una hermana, pero murió. Pero vamos, que yo ya me parece que era su prima la que ya se intervino con él, ya él le siguió, porque la prima vivía allí con la tía y él, los tres vivían. Cuando murió Concha Calderón, pues siguió él con su tía, con su prima, Aguilita. Y yo le hacía a él las cosas, su almuerzo y sus cosas, y ya me iba allí y estaba todos los días. Le hacía las camas a los huéspedes, le limpiaba. Vamos, ayudarle a mi tía, que mi tía de la cocina no salía con los huéspedes que tenía. Y ahí me llevo, qué sé yo, los años. A la muerte de su madre pasó a una tía de Manolo, Concha Calderón. Este fue el que lo cuidó y se hizo cargo también del viudo. Lo que pasa es que después, cuando muere ya el padre, es cuando ya se va a vivir con la tía. La tía vivía en la calle de Nuestra Señora del Águila, la calle de la Mina. Que Manolo era como si fuera un chaval, te enseñaba a pintar y hacía esto, hacía lo otro, pero todavía no empezó a trabajar en lo suyo. Él estuvo en la Escuela de Arte y Oficio de Sevilla, hizo algunos cursos de dibujo y demás. Después estuvo con un escultor que estaba aquí, si no me falla lo que me contaron, porque yo era de pantalón corto cuando iba por la casa de Manolo, un tal escultor Magaña de apellido. Y después estuvo también en otro taller. De ahí ya él iría aprendiendo el oficio de lo que era el modelado y demás. A Manolo Calderón sus viajes le sirvieron mucho de formación. Su formación artística no había sido demasiado grande, no había estado en muchas escuelas ni en muchas universidades. Él había aprendido en algunos talleres de escultores, de imagineros, y sobre todo había aprendido viendo. De todos sus viajes solía traer catálogos, postales, láminas, que era lo que en aquella época estaba más a la mano de las personas. Y todo eso formaba parte de su biblioteca. Eso se ha conservado pues hasta hace muy pocos años. Manolo, en esa época que no se viajaba, pues vio casi toda Europa. Lo primero que creo que el primer viaje que era a Italia, porque él el arte de la imaginería de Sevilla, hablando de la escuela sevillana, ¿no? Lo conocía todo, conocía la escuela castellana, porque era un estudioso de lo que traía entre manos. Con Diego García, el que ya ha muerto, que tenía almacén de aceitunas, hizo un viaje a Roma. Después fue también para los Países Bajos, a la parte de Bélgica, de Holanda. Alemania creo que no fue, pero a Bélgica, Holanda y Francia sí fue.
Su taller primero estuve, como ya dije antes, en la calle de la Mina. Él vivía en el patio, él tenía, entrando a mano izquierda en el patio, tenía un pequeño estudio que tendría 2 metros, 2 metros y medio de largo, no tenía más. Porque yo me acuerdo que había un catre de campaña para poner allí los modelos cuando estaba modelando, que a lo mejor era un Cristo que tenía que modelar piernas y tenía que modelar eso. Ese era el largo que tenía el dedo, quizá no llegan a 2 metros y medio. Después los becas, sobre todo la viuda que fue mecena de él, le dejó unas habitaciones que eran de la servidumbre de la plazuela, donde hoy, bueno, donde hoy lo que hay ya es un bloque de pisos. Estuvieron en la parte de atrás de la casa de becas, que tenía entradas de servicio por la calle Salvadores, y allí gozaba de esa parte que no la utilizaba esta familia, y después cuando ya adquirió la casa de la calle Salvadores, donde figura la leyenda del nombramiento y de su muerte, también lo tuve ahí. Ya ese fue el último. Su obra escultórica y de imaginería por la que es más conocido es abundantísima. En cuanto a su enmarque artístico, pertenece a la generación de escultores, pintores e imagineros que florecieron y prosperaron en Andalucía. Que yo recuerde, los que iban por su taller, artistas, Babel iba mucho por allí, Enrique Blanco, que era muy amigo de él, Paco Barranco. Manuel Pineda Calderón fue un personaje en su época porque no había otros escultores en Alcalá, otros imagineros. Se relacionó además también mucho con la escuela pictórica que había en aquel momento. Formaron todos un buen grupo de artistas y la verdad es que destacó en el panorama artístico precisamente por la singularidad de lo que él hacía. Debido a los tristes sucesos que en 1936 destruyeron gran cantidad del patrimonio artístico, que tuvo que ser repuesto, provocando así una gran demanda de obras de arte. Vivió una época de posguerra donde había un enorme campo de obras de arte que reponer, tanto en las iglesias como en los conventos, como en toda la parte, no solo de Andalucía, sino de toda España. Y él supo aprovechar ese momento, como lo aprovecharon otros artistas de la misma época, y ahí radicó un poco su singularidad, mientras que los otros artistas del panorama alcalareño del momento se dedicaban más bien a la pintura y a otras facetas del arte. Su vida estuvo marcada en cierto modo por los sucesos mencionados de 1936. En el incendio del templo parroquial de San Sebastián se perdieron varias obras suyas, realizadas en los primeros años de esa década, y sobre todo también estuvo marcada por el gran amor que tuvo durante toda su vida por su Virgen de dulce nombre de María, a la que se entregó en cuerpo y en alma, dejando su impronta en la misma. Mi visión sobre el arte en general ha cambiado y también con respecto a la obra de Manolo, pero sin duda sigo valorándola en lo que yo creo que se merece
y que me da la impresión de que no todo el mundo, y sobre todo aquí en su ciudad natal, ha valorado suficientemente, yo creo. Porque se trata de un caso muy interesante, de un imaginero, en una época en que la imaginería tuvo una especie de florecimiento, ¿no?, debido a las imágenes que en la guerra desaparecieron y tal. Y él, contrariamente a lo que mucha gente cree, casi que eligió permanecer aquí, en el pueblo, ¿no?, cuando podía haber dado el salto a la capital o haber salido a ciudades del resto de España para hacer encargos y para trabajar, y hubiese tenido más repercusión su obra. Pero él se sentía muy cómodo aquí, rodeado de sus amistades y de la familia y de la gente que le conocía, ¿no? Y eso me parece que es uno de los rasgos más interesantes de él como persona y como artista, porque la verdad es que muchas veces hablamos de la persona, hablamos del artista y separamos, y yo creo que no, que hay una imbricación en las dos cosas que no se puede desligar. Yo creo que todo artista es fruto de cómo piensa como persona. Sin embargo, su obra ha dejado marcado a muchos, de los cuales hay quienes tienen la suerte de vivir y sentir muy de cerca momentos únicos de la Semana Santa. La Semana Santa no nos cansamos de verla porque es un proceso, digamos, vivo, no es una obra de arte estancada que se ha producido en el tiempo, no es ni siquiera una pieza musical que alguien tenga que interpretar y en ese momento darle vida de nuevo, sino que es un espectáculo vivo, cambiante, diferente cada año. Hay algunos momentos que voy mandando el paso y, aunque al Cristo no lo veo de cara porque va tendido, le veo la cabeza, pero lo veo y no sé, y es verdad lo que tú dices, me identifico con él. En ese momento es un momento muy bonito, parece que estamos él y yo solos, y es un momento de mucha satisfacción, sí. Cuando veo a la imagen de la soledad se vienen muchos recuerdos, muchas personas. Al propio Manolo, que lo conocí bastantes años delante del paso en la presidencia de la Virgen, que se preocupaba por sus imágenes, que los pasos no hicieran tantos movimientos bruscos, que antiguamente se hacían mucho, en tiempos de que él vivía, y esa preocupación constante de Manolo la tenía con sus imágenes encima de los pasos, que claro, el escultor la hace, son como unas creaciones propias, como unos hijos suyos hasta siempre, aunque quien pagó en su día la imagen y responsable es la hermandad, pero él las quería, las cuidaba como si fueran sus propios hijos, entonces te vienen muchas cosas a la memoria y a la cabeza. Todos los años se te vienen miles de cosas a la cabeza que tú les quieres pedir, que quieres que esté presente en ese momento, de cosas que han pasado durante el año, en amigos, en conocidos, en familia, cosas que tú tienes que pedir personal y cosas que tú eres responsable de todos los hombres que llevas abajo y cada uno lleva un pensamiento sobre la Virgen y quieres que digamos que todo vaya en un común, en esa levantada, en esa salida, en ese recorrido, en fin, esa serie de cosas. Y sobre todo anécdotas desde el niño que se te acerca, ¿no?, pequeñito, a presentársela a la Virgen, ¿no?, que son infinidad, ¿no?, hasta la señora mayor que tú pasas y está en la ventana, ¿no?, y a lo mejor tú en ese momento, ¿no?, alguna vez que otra, pues tienes la lucidez de llevarle una flor de la Virgen. Solo hay una abuelita aquí en la calle San Sebastián que ese detalle se nos quedó grabado a ella y a nosotros, ¿no?, la Virgen, la señora ya muy mayor, en la puerta de una casa de la calle San Sebastián no se podía acercar a la Virgen, le paró la Virgen, y son anécdotas. Y después las cosas íntimas, ¿no?, que tú sabes que los costaleros, ¿no?, los costaleros tienen muchas anécdotas. Ellos sí que saben historias de anécdotas que entre ellos no salen de las 6 trabajaderas que normalmente componen un paso de palio. El costalero sí que profundamente tiene un diálogo también íntimo con la Virgen, y que le pide, y que le llora, y que le reza. Nosotros casi siempre, una vez que subimos la rampa de la iglesia y ya vamos a coronar, ¿no?, la rampa, una de las últimas dedicatorias que hacemos es por los alcalareños, y allí sí rezamos un Padre Nuestro, en Dios te salve María, porque creo que hay que darle gracias a Dios de que la Virgen nos ha dado salud para volver a llevarla un año más. La verdad es que es una imagen que te llena, la ves y te impresiona, ¿no? Parece que está vivo, ¿no?, que te está esperando que le hable, ¿no? Y últimamente más, pues se ha restaurado hace un par de años o menos,
y la verdad que todavía ha ganado más viveza. Hemos restaurado, se le ha hecho poquita cosa, ¿no? Se le ha limpiado, de los años nunca se había limpiado, y le han salido unos rasgos que no le veíamos. Bueno, para mí especialmente representa mucho, ¿no? Porque normalmente es el centro de todas mis peticiones y de todos mis consuelos. Y bueno, y siempre tenemos, como casi todos los cristianos, la deuda pendiente de no tenerla siempre presente cuando tenemos que dar gracias, ¿no? Pero para mí significa especialmente mucho. Cuando tú vas delante, escuchas de todo, ¿no? Escuchas a aquel que le cuesta trabajo levantarse, escuchas gente llorar, escuchas gente rezar, hay gente que se va rezando mucho tiempo, y bueno, y hay quien intenta llamar al compañero para que le ayude, y este compañero después te das cuenta de que está de promesa y no habla en todo el recorrido, y te asusta porque cree que le está pasando algo, porque claro, son cosas que cuando hay una promesa de por medio, normalmente tú no le comunicas a nadie, voy de promesa, no me moleste, no. O sea, es tu compañero, tienes que ayudarle, y si ves que algo falla, te preocupa, ¿no? La verdad es que la imagen en sí es una imagen que no te deja indiferente absolutamente para nada, una imagen muy expresiva, donde si la miras de cerca y la tienes muy pendiente, como afortunadamente llevo tanto tiempo, le ves los rasgos muy marcados, la cara es fantástica. Tengo amistades de fuera que cuando les he llevado alguna foto y la han visto se han quedado muy sorprendidos. Y la verdad es que se te vienen muchas cosas a la cabeza, pero cosas muy íntimas, ¿no? Cosas que le pides por todo lo que tienes alrededor, que no es poco precisamente. En el grupo de escultores nacidos en torno a principios de siglo que surtieron de obras las iglesias andaluzas, podría integrarse Manuel Pineda Calderón, tanto por el alto número de obras realizadas como por su marco cronológico. Él no se limitó solo a escultura religiosa, trabajando también la pintura de caballete, la mural, el diseño de bordados, orfebrería, pasos procesionales y retablos, tallando él mismo las partes más nobles. El hecho de no haber recibido ningún encargo de cofradías de la ciudad de Sevilla ha sido la causa de que sea el gran desconocido de esa generación de escultores sacros. Fue un artista completo. Él desde el barro que empezaba a modelar hasta que terminaba de dar brillo a las encarnaduras, de las pestañas, de las imágenes, de todo, lo sabía hacer absolutamente. Como artista integral, conocía el proceso de una escultura desde modelar el barro con los dedos y los palillos hasta dar el abrillantado final a la encarnadura, pasando por todas las fases intermedias. La madera fue su material predilecto, aunque no diseñó la pasta cuando la economía del cliente así lo requería, o incluso las telas encoladas para las vestimentas de aquellas obras cuya colocación ni peso no admitían otra cosa. Fuimos un poco a sacar todos los que íbamos a hacer la hermandad del cautivo, fuimos unos pocos, sacamos un ciprés que había en el parque ya seco. Tuvimos que sacarlo arriba y ponerlo por el lado donde vamos ahora a correr. Allí tuvimos que poner, porque esa es la madera que se iba a tallar. Vamos, de esa madera es la que más tallaba porque es madera que
la que no produce polilla y se lleva muchos años esa madera, se llevará años y años y esa madera se vuelve a quitar y quitarle eso y vuelve a oler para que no críe la polilla ni le críe ningún. Es la madera que tallan más los escultores. He aprendido mucho de lo que Manolo hizo, sobre todo en imaginería. Yo tengo un aprecio incalculable por algunas obras suyas, ¿no? Como pueden ser los dos San Juanes que procesionan en Alcalá, el de Santo Entierro y el de la Amargura, y bueno, muchas otras obras, que no voy a enumerarlas, ¿no? Pero tanto es así que yo hace unos años me puse como reto el poder hacer una imagen, y de hecho hice una Dolorosa, que es la obra que más trabajo me ha dado en mi vida, porque yo no sabía que eso tenía esa complejidad, ¿no? Yo estaba acostumbrado a trabajar de una manera menos académica, digamos, ¿no? Y entonces, cuando me enfrenté a eso, es cuando yo he valorado la dificultad de la obra que hizo Manolo. Y entonces es cuando he comprendido, digamos, la complejidad de la imaginería. El estilo en que se desenvuelve la obra de Pineda Calderón corresponde al imperante en la Sevilla de su época, el neobarroco que aún hoy día persiste en la escultura procesional andaluza. Como casi todos sus coetáneos, hace pocas innovaciones y aportaciones a la imaginería del momento. En su producción de imágenes cristíferas y masculinas en general, se reconoce la influencia clara de los grandes maestros del siglo de oro sevillano, especialmente Martínez Montañés y Juan de Mesa. Pero bueno, básicamente el escultor primero puede que haga un boceto en barro, después realiza ya la obra a tamaño natural, también con barro, le da un acabado bastante ya ultimado, pero no con los detalles ínfimos, sino, digamos, haciéndolo lo mejor posible como obra definitiva. No obstante, Pineda Calderón recreó las formas de dichos artistas imprimiéndoles unos grafismos que hacen muy reconocibles todas sus obras, entre los que podíamos citar algunos como el detallismo en el trabajo de las caballeras, el tratamiento y morfología de las cejas, la nariz, que suele ser larga y recta en los adultos o corta y chata en los niños, el pliegue nasolabial, que casi nunca falta, o el hoyuelo en la barbilla de las mujeres y niños, también muy frecuente. Caso aparte es el modelado del desnudo masculino, donde gusta exagerar rasgos del torso, como lo hacen los crucificados, resaltando especialmente las costillas, aun cuando Jesús haya fallecido y aparezca con la relajación post-mortem. El tratamiento de la musculatura es, sin embargo, muy naturalista y proporcionado. Con frecuencia para estos estudios anatómicos se basó en modelos reales, tomando datos directamente del natural, conociéndose los nombres de algunos de estos modelos, muchas veces amigos suyos, que colaboraban desinteresadamente con el artista. En la producción mariana y femenina sigue los modelos propuestos por autores como Juan de Astorga, coincidiendo con él en la idealización de la belleza juvenil de María y del dolor femenino, muy atenuado y sereno. Para las encarnaduras utiliza tonos pálidos y sonrosados en las vírgenes, santas mujeres y figuras infantiles, mientras que sus cristos y personajes masculinos son mucho más morenos y varoniles. Sus angelotes son figuras de suaves curvas, de caras redondeadas y mofletudas. Normalmente cubren sus desnudeces con estrechas bandas estofadas en colores que suele conjugar con los tonos de las alas. También emplea en sus encarnaduras el tono sonrosado, remarcando sus cachetes con una mayor intensidad del mismo. Además, suele caracterizarlos con hoyuelos en codos, barbilla, manos, etc. En cuanto a sus obras de caballete, sigue la escuela paisajística alcalareña de su momento, captando numerosos rincones de nuestra geografía: molinos, castillo, huertas, etc. Aunque fueron muchas las personas que frecuentaron su taller y trabajaron ocasionalmente junto al maestro,
solo tuvo un discípulo claramente reconocido, sobre todo por el tiempo que permaneció con él. Yo fui el único discípulo que tuvo Manolo. Ya no solamente lo digo yo, sino que ya está escrito por ahí, en libros y esas cosas, de que yo fui el único discípulo que tuvo. Allí a casa de Manolo iba mucha gente a pintar, a modelar algo, pero lo que es trabajar, yo nada más. Que entré con 11 años y estuve con él hasta los 33 años. Hombre, fui no en el tema de escultor, pero sí fui discípulo suyo bastantes años, porque él fue el que me enseñó a vestir las imágenes, ¿no? Porque yo, cuando él empezaba tenía que vestir a la amargura, que yo solamente me llamaba para eso, que la amargura se vestía pocas veces porque tenía muy poquita ropa que ponerse, pero cada vez que iba a vestir a la Virgen, pues me llamaba y yo pues le daba los alfileritos, me decía así, asado, hasta que ya me decía, pues mira, tú la vas a vestir durante el año, y después yo la he visto para salida. Entonces pues él me enseñó a vestir la amargura. Durante su vida, sus amigos y conocidos le ofrecieron varios homenajes, pudiendo citarse el celebrado en el Hotel Oromana el 28 de junio de 1952, organizado por el poeta local don Manuel Jaro, el ofrecido por la Hermandad de la Oración en el Huerto de Dos Hermanas, o el de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza del Araal, donde recibió el título de hermano mayor honorario el 4 de abril de 1957. Su carácter era alegre, pero algo retraído, aunque nunca tuvo dificultad para relacionarse con la gente, llegando a ser muy conocido entre sus contemporáneos. Podemos decir que fue un personaje el Alcalá de la posguerra. Alcalá la llevaba en el corazón. No he visto personas más alcalareñas que él. Ni cuando era joven y aún no apuntaba, ni ya como artista consumado se le pasó salirse de Alcalá. El carácter de Manolo era de una persona, lo que se dice, un buen hombre, amable, simpático, agradable. Era muy introvertido, pero él mismo no demostraba lo que llevaba dentro, el conocimiento de arte que llevaba. Manolo, un pedazo de persona, de los pies a la cabeza. Una persona que, no sé, encantadora, maravillosa, cariñosa, yo qué sé, fenomenal. Ello se plasmó claramente en su multitudinario entierro, al que acudieron todas las hermandades alcalareñas y muchas de los pueblos y ciudades colindantes. La muerte le había sorprendido súbitamente el 30 de diciembre de 1974 bajo la forma de un infarto de miocardio. Para mí fue de un impacto enorme. Yo lo quería muchísimo, lo apreciaba muchísimo. Y los pocos años que tuve el orgullo de haberlo conocido, de haberme ganado su amistad, pues para mí fue un zarpazo. Y después, sobre todo, cuando lo vi allí en su casa, arropado y tapado con el manto de la Virgen del Dulce Nombre, el entierro fue multitudinario, lo acompañaron todas las hermandades de Alcalá. Y sobre todo cuando hizo la entrada allí, el féretro lo introdujeron en la capilla del Dulce Nombre. Fue algo que mi pastor no pude resistir, me tuve que salir a la calle porque no pude resistir aquel momento. Para mí fue un zarpazo. Las hermandades fueron con sus estandartes, formando un magno cortejo que acompañó el féretro desde su casa hasta la parroquia de San Sebastián, pasando por la plazuela. En marzo de 1974, a petición de un nutrido grupo de hermandades e instituciones alcalareñas, así como de particulares, el excelentísimo ayuntamiento accedió a rotular una calle con la denominación Escultor Pineda Calderón. Tras su muerte, en 1975, la Corporación Municipal y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías acordaron dedicarle una placa en mármol colocada en la fachada de su última morada, con una inscripción para memoria de las generaciones venideras.
Asimismo, la Hermandad del Santo Entierro, en la que todo el patrimonio recuerda a Pineda Calderón, le dedicó un recuerdo en su capilla de la calle del Carmen, materializado en forma de placa de mármol, colocada en mayo de 1981. Por su dedicación y devoción a su Virgen del Dulce Nombre, y en reconocimiento a la labor realizada, así como al importante papel que jugó en la hermandad, el Cabildo de Oficiales solicitó los correspondientes permisos para trasladar los restos mortales del artista a su capilla, lo que se llevó a efecto el 3 de junio de 1981, donde yace al lado del Evangelio, justo a los pies de la imagen de sus amores. Él con la Virgen del Dulce Nombre tenía una mirada especial. Eso, él no pronunciaba nunca el dulce nombre, él siempre decía la Virgen. Cuando él hablaba de la Virgen sabíamos todo el mundo de qué estaba hablando. Los demás pues tenían nombre y apellido. La Virgen del Dulce Nombre no tenía más nombre que la Virgen. Fuimos al cementerio, se sacaron los restos. Tenía, por cierto, se quedó una cadena de oro con una medalla de la Virgen del Dulce Nombre y se le echó también entre los restos, así que allí está. Eso lo sabemos unos pocos, que de la medalla con la cadena. No va a tener devoción. Era su vida, esa. La hizo con tanto cariño y tanto amor. Amigos personales le han definido como hombre íntegro, de iglesia, casi de misa diaria. Manuel Pineda Calderón fue muy creyente, sobre todo a juicio de los amigos que lo conocieron bien. Lo primero que se me viene a la mente, si pienso en él y si tengo que reducirme a una palabra del castellano, es bondad. Yo creo que es lo que más le caracterizaba. Pero era un escultor con mucha fe. Con mucha fe. Si no era de comunión diaria, era de 3 o 4 comuniones a la semana. Muy creyente. Si no, no podría haber realizado la obra que realizó, porque le salía de dentro, le salía de sus convicciones cristianas. Manolo, lo que pasa es que era muy sencillo, era que no era hombre de fanfarrón ni que se vanagloriara de, sino era sencillo por completo. Era una persona tremendamente humana y sencilla. Parecía de otro tiempo. Además gozaba de una paz interior, una parsimonia que contagiaba. Humildad. Sí, es una sola humildad. Hizo una vez una piedad que tenía al Señor en brazos, ¿no? Y salió. Y cuando pasó la Semana Santa trajeron el Cristo, porque querían la pierna más torcida de lo que la tenía. Y pusimos el Cristo en lo alto del banco y me dijo Manolo, corta la pierna por aquí. Y cuando me cogí la sierra y me puse a cortar la pierna, siento 2 porrazos detrás mía y miro y eran 2 que había allí que se quedaron muertos. Cuando yo me tuve que ir a Sevilla, destinado como industrial panadero, cuando se lo dije, al otro día me dijo, Bernardo, esta noche he llorado en la cama cuando me acosté, pensando en que te tienes que ir a Sevilla. Está el afecto que me tenía, y eso no lo he dicho yo hasta ahora mismo, a nadie, ni en mi casa ni a los amigos, te lo estoy diciendo la primera vez. Bueno, voy a contar una anécdota que me parece muy significativa. Hay una tía mía, Conchita, que fue hasta hace poco camarista de la Esperanza en el cautivo, la Virgen del Cautivo de Alcalá. Entonces ella sí que era asidua en el estudio de él, era amiga de él y sobre todo era admiradora de su obra. Y recuerdo cuando terminó de hacer el San Juan, que procesiona hoy día con la amargura, ella lo vio ya terminado y vestido a su nivel, digamos, en el suelo, y se quedó tan perpleja por la belleza que le dijo, Manolo, por favor, yo sé que no está bien, ¿le puedo dar un beso? Dice Manolo, vale, dáselo. Entonces eso me parece conmovedor porque eso significa hasta qué punto la escultura, uno puede llegar a creerse que es verdad lo que está viendo, y sentir incluso deseo de abrazar y de besar a esa pieza. Y eso me parece algo increíble. Nada más.
A esa conclusión nos lleva lo que hemos visto y oído durante la realización de este documental. Solo a eso. A cerciorarnos que todas las cosas que nos han ido contando amigos y conocidos de Manuel Pineda Calderón nos llevan a sentir que este hombre fue más que un imaginero, fue más que un pintor, más que un alcalareño. Fue una persona humilde y querida que sacrificó su ego y algo de su arte por estar cerca de sus seres queridos. Eso sentimos que fue Manolo, como le llamaban sus amigos, una persona humilde y querida.